Mi nombre es Alejandra Alberto Ramírez. Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo era llena de rencor, de rebeldía, depresión, soledad, con deseos de suicidio. Esta situación comienza pues desde que era una niña. Vengo de una familia dividida, mis padres pues no se llevaban muy bien. Mi papá era una persona un poco violenta con nosotros, más porque hacíamos cualquier travesura y él pues sí nos maltrataba de más. Y con el tiempo pues yo me voy tornando una persona rebelde, agresiva. Y pues debido a que se separaron mis papás, yo me volví muy agresiva con mi hermana, con mi mamá. Y simplemente lo que yo quería era desquitar todo ese coraje que sentía dentro de mí. Aunque yo no aceptaba que yo estaba mal, la realidad era esa, que yo me estaba volviendo un monstruo, sinceramente. Con el tiempo me voy juntando con personas más adultas que yo y ellos me van presentando los vicios. Pues entre más yo probaba más drogas, más sustancias, mi cuerpo me pedía más porque ya no me hacían efecto. Cuando yo estaba en juicio, yo pues me sentía tan ansiosa, tan mal que yo quería, pues sinceramente yo ya no quería vivir. Yo usaba todo eso para pues desaparecer de mis problemas, desaparecer de mi realidad, que mi realidad era ser una persona frustrada, una persona depresiva, una persona con crisis existencial, con deseos de suicidio. Cuando yo ya iba a decidir matarme, esa noche nunca la voy a olvidar porque era alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente. Y dentro de mí había una voz que decía, pues ya mátate, ya de nada sirve que estés aquí, eres fea, drogadicta, fracasada. ¿Para qué estás aquí? Cuando yo me miraba al espejo, pues yo veía una persona que no valía la pena, que no merecía vivir, porque también fui una persona que causé mucho daño a otras personas. Y en esa madrugada, cuando aparece esa voz en mi cabeza, yo decía, sí es cierto, yo no merezco vivir ya. Ya no, porque he causado tanto daño. ¿Para qué estoy aquí? Si todo lo que yo tenía en mis manos lo deshice. En ese momento, en mis muñecas, yo sentía la necesidad de ya cortarme las venas. Mi teléfono suena y era una invitación al Templo de los Milagros. Y yo decido acudir al Templo de los Milagros. Y escucho hablar del ayuno de Daniel. Y yo tomo la decisión de participar en el ayuno de Daniel. Es ahí donde mi vida da un cambio, pues total. No fue fácil, porque no lo fue. Fue un momento de lucha contra mí misma. Una lucha interior que decía, no puedes. Ya después de tanta cosa que hiciste, ya vienes a hacerte la santa. Entonces todo ese tipo de pensamientos venían en mi cabeza, pero algo dentro de mí me decía, tú puedes cambiar, no importa, tú puedes. Entonces esa voz era la que me ayudaba a levantarme, era la que día con día, a través de los 21 días, pues fue la que me fortalecía. En el ayuno de Daniel yo aprendo a negarme a mí misma, a perdonarme principalmente, porque yo no me perdonaba. De todo lo que yo hice, yo no me perdonaba, yo no conseguía perdonarme. Y en el ayuno de Daniel me enseñan, tanto espiritualmente como físicamente, a quererme, a amarme. Pero en el ayuno principalmente fue algo que quedó muy marcado en mí, fue el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo vino, simplemente me abrazó esa fuerza, esa certeza, esa paz dentro de mí, que dijo, vamos hacia adelante. Y ya de lo demás ya no quedó nada. Aquel día mi Salvador, aquel día mi amor, cuando al fin te encuentre mi Salvador, finalmente yo conozca mi amor. La Alejandra de hoy es otra.
una Alejandra alegre, una Alejandra paciente, una Alejandra que está libre de los vicios. Esta Alejandra es una persona fuerte, una persona pues feliz, una persona que va hacia adelante sin mirar hacia atrás. Mi familia ahora es una familia feliz, una familia que todos nos llevamos bien. Mis hermanos mayores y yo nos llevamos bien, nos hablamos. Simplemente estoy agradecida con Dios porque me dio una familia que yo siempre quise tener, una familia feliz. Para mí el Espíritu Santo es mi roca, es mi fuerza. Yo sin Él no soy nada. Yo lejos de Él no soy nada. Él es todo para mí. Y sin Él yo me pierdo. No lo cambiaría por nada. Porque Él me ha dado más de lo que yo quería. Más. Y me sigue dando.